Y tal vez nos hacemos la pregunta que esto es una contradicción, contradicción. ¿Cómo uno puede ser feliz y pobre? Como en el segundo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo uno puede ser feliz si llora? O bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Cómo puede hacer una persona alegre si tiene hambre? Gloria a Dios. Y esta parte tiene dos intenciones. La palabra bienaventurado es para demostrar quiénes son que realmente son felices y cuál son su carácter. Podemos ver que si vemos la bienaventuranza, cuando dice bienaventurado es los que lloran, bienaventurados los mansos, nos está enseñando cuál es el carácter del cristiano. Y número 2, para revelar dónde consiste la felicidad verdadera. El mundo tiene una idea de ser feliz que es contraria a la palabra de Dios. El mundo dice ser feliz es tener buen carro, tener una buena posición, un buen trabajo, cuando yo tenga 65 años yo me puedo retirar y voy a recibir una pensión y voy a estar alegre, voy a tener tiempo. El mundo piensa que la felicidad es el alcohol y las drogas y viviendo la vida como que si es la última vida que uno va a tener. El mundo nos dice que la felicidad es la riqueza, la popularidad, la buena reputación, que todos los hombres te estén bien contigo, que viviendo una vida con un orgullo, con una ambición de que tú tienes que ser el mejor. El mundo pone estas cosas como si tú no tienes estas cosas, tú no eres feliz. Pero Cristo en su palabra dice que la manera de poder llegar arriba es ir abajo. Gloria a Dios. So the way up is down. ¿Todos estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. Gloria a Dios. Y Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto es cuando uno reconoce que está en una bancarrota espiritual, que sin Dios uno es miserable. Cuando la persona puede reconocer que nada de lo que usted tiene puede salvarlo, que su única dependencia es de Dios. Amén. Aleluya. Y aparte de Él, usted no puede vivir. Pobre en espíritu es cuando la persona realmente reconoce que nada es suficiente. Lo único que lo satisface es Dios. Amén. Aleluya. Yo he escuchado madres decir, la razón de mi vivir es mi hijo, o mi hija, o mi esposo, o mi esposa. Pero el pobre en espíritu es aquel que dice, la razón de mi vivir es Dios. Mi motivación en mi vida es Dios, porque mi vida está en sus manos. Praise you, God. El pobre de espíritu es humilde, el que se niega a sí mismo para hacer todo lo que Dios tiene planeado para su vida. El pobre en espíritu es cuando la persona puede admitir que sin Dios uno está perdido y no tiene esperanza sin la gracia de Dios. ¿Cuántos se sienten así? Amén. Aleluya. Solo en pensarlo le da miedo de dejar a Dios. Si no podemos pensar de Saulo. Saulo era
el primero rey de Israel. El rey que fue escogido por Israel y Dios lo permitió, pero este rey desobedecía la palabra de Dios. Y llegó el momento donde Dios, dice la palabra, que se apartó de él. Y vemos donde cayó el rey Saúl. El rey Saúl era miserable sin la presencia de Dios. El rey Saúl buscaba al profeta Samuel que lo ayudara. Pero la palabra dice que Dios lo desechó por su desobediencia. Saúl estaba miserable, como hoy en día. El que no reconoce que es pobre en espíritu, el que no reconoce que necesita a Dios, podemos ver la gente buscando gente que le dé una mano para decir su futuro. Podemos ver gente adicto buscando ser llenado por otra cosa. Gloria al Señor, aleluya. Pero nada nos puede llenar. Ninguna de esas cosas nos puede llenar como Dios nos puede llenar. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y solo Dios puede llenar el vacío en tu corazón. El vacío en mi corazón. Entramos en el segundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alegre, feliz es aquel que llora por causa de su pecado. Cada uno de nosotros que estamos aquí, incluyéndome yo mismo, batallamos con el pecado, batallamos con malos pensamientos. Pero cuando esos malos pensamientos vienen, nosotros nos entra un remordimiento que nos dice: yo tengo que ir ante Dios y arrodillarme y decirle: Señor, perdóname. Cuando ofendemos a un hermano o una hermana, cuando decimos algo que no debemos de decir, ¡ay! Dice por dentro de nosotros: ofendí a mi Dios y ofendí a mi hermano o mi hermana. Y entonces esa persona llora. Y no necesariamente tiene que ser lágrimas. Puede llorar por lo dentro y estar en agonía, porque uno ha fallado a Dios, uno ha pecado, uno pensó algo malo. Pero dice la palabra que cuando eso suceda, entonces recibiremos consolación. ¿Qué eso significa? Eso significa que cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros después que nos arrodillamos, la palabra de Dios, por eso esto es de fe, esto es de creerle a Dios. Creer en su palabra. Después que nosotros hemos llorado y hemos decidido: Señor, perdóname, yo no merezco tu misericordia, perdóname, límpiame. El Señor trae consolación. Él perdona nuestros pecados y Él no se olvida de ellos jamás. Y es cuando nosotros nos levantamos y sentimos ese gozo, dice, porque sabemos que Dios nos ha perdonado. Amén. Aleluya. También los que lloran, bienaventurados los que lloran. Cuando lloramos por las almas perdidas, cuando lloramos por el hijo perdido, cuando lloramos por la familia que sabemos que si ellos mueren van a ir al infierno. Nosotros clamamos a Dios, clamamos a Él, clamamos a Dios como Jesús clamaba por Jerusalén. Él lloró por Jerusalén. Nosotros lloramos y nos expresamos y le decimos al Señor: salva a mi familia, salva a mi hijo rebelde. Y lágrimas caen al suelo. Pero Dios trae consolación cuando vemos que las almas que hemos orado comienzan a convertirse, comienzan a reconocer que necesitan a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los mansos,